En este vídeo te explico de forma sencilla y clara qué es el apego, por qué es una necesidad humana básica y cómo afecta nuestra manera de relacionarnos y de sentirnos o no seguros. Hablaremos del famoso experimento de Mary Ainsworth, que nos mostró que no todos los apegos son iguales y qué impacto tienen desde la infancia hasta nuestra vida adulta. Descubre cómo el apego no es tu enemigo, sino una forma de protegerte y cómo puedes empezar a entender mejor para construir vínculos más sanos y amorosos contigo y con los demás. Soy Daniela Manubén, psicóloga, y en este espacio comparto herramientas para que te conozcas, te cuides y saques lo mejor de ti. Te hago una pregunta. ¿Y si el problema no es que te apegas, sino cómo lo haces? Al final el objetivo es realmente lo que pasa en esta taza. Hoy vamos a hablar del apego. Seguro que has escuchado esta palabra. Y muchas veces se usa únicamente como si fuera algo malo, como si fuera incluso una debilidad. Pero, ¿qué significa realmente? La RAE define el apego como afición o inclinación hacia alguien o algo. A simple vista parece algo natural y hasta positivo, porque el apego es en esencia una necesidad humana básica. Necesitamos sentirnos conectados y seguros con otros. Entonces, a priori, el apego no debería de ser algo malo. El problema surge cuando el apego se vuelve excesivo, inseguro o basado en el miedo. Ahí es cuando puede generar y genera mucho malestar, dificultades para relacionarnos o incluso afectarnos emocionalmente. El apego no es algo malo o no tendría por qué serlo. Bien gestionado, equilibrado. El apego es ese lazo especial que formamos con quienes nos cuidan cuando somos pequeñitos. ¿Te imaginas qué pasaría si nadie nos cuidara? Sin ese cuidado, nuestro sistema nervioso no sabría lo que es sentirse seguro. Cuando nacemos, nuestro sistema nervioso no está completamente desarrollado y necesita ayuda externa para aprender a regularse. Eso significa que un bebé no puede calmarse solo ni sentirse seguro sin la presencia de alguien que lo sostenga. Esto tiene sus comillas, pero es así. Necesita a alguien que le sostenga, que le hable con ternura, que lo alimente, que le acaricie. En los años 80, en algunos orfanatos de Rumanía había bebés que pasaban horas y horas solos, sin abrazos ni palabras cariñosas. Tenían lo justo para sobrevivir, pero les faltaba algo esencial: afecto. Muchos de esos niños crecieron con altos niveles de estrés, les costaba confiar en los demás y tenían problemas para relacionarse. Esto nos enseñó algo fundamental. El cariño no es un lujo, es una necesidad básica para que nuestro cuerpo y cerebro se desarrollen bien, se desarrollen de manera saludable. La seguridad se aprende a través del otro, como tantas otras cosas. Qué bonito es esto. Es a través de la experiencia de ser protegidos, calmados y sostenidos que nuestro sistema nervioso aprende qué es estar a salvo. Desde ahí comienza a construirse la base para la confianza, el vínculo, la regulación emocional, que empieza de fuera hacia adentro, pero que luego tenemos la oportunidad de también generarla de dentro hacia afuera. Entonces, ¿nunca podríamos desarrollarnos solos? No, al menos no desde el principio. Un bebé necesita del otro para sobrevivir y para que su cerebro social y emocional se construya. Solo después, con años de experiencia y maduración, puede empezar a gestionar su seguridad interna por sí mismo, por sí misma. En eso estamos aquí. Pero esa base viene del cuidado temprano. ¿Y qué pasa si no hemos recibido ese cuidado temprano o no siempre, no sostenido en el tiempo, de manera ambivalente? El cuidado que necesitamos también depende de cada uno de nosotros. La ecuación es más compleja, es menos simple. Pero, en esencia, con lo que quiero que te quedes hoy es: la seguridad no es algo que traemos de fábrica, se aprende en brazos de alguien. Si no nos dieran afecto, no podríamos calmar el miedo, no sabríamos confiar ni entender que merecemos amor sin tener que hacer nada a cambio. El cerebro humano se desarrolla en relación. Literalmente necesitamos del otro para aprender a regularnos, a vivir, a amar. Sin cuidado puede que tu cuerpo crezca, pero dentro de ti, a nivel emocional, a nivel sistema nervioso, la alarma se mantiene alerta. Sin cuidado,
Aprendemos a sobrevivir, pero quizá no a estar en paz, a sentirnos en paz, lo cual es muy, muy, muy importante. Y está súper directamente relacionado con nuestro bienestar. Aquí, pequeño plot twist que me parece muy importante. En nuestra cultura actual, muchas personas defienden la idea de yo puedo con todo solo o sola, como un símbolo de fuerza, autonomía, pero desde la psicología, desde la naturaleza humana, esta autosuficiencia extrema puede llegar a ser disfuncional. ¿Por qué? Porque está desconectada de esa base de seguridad aprendida en la infancia. No es que no seas fuerte, sino que nuestro cerebro y emociones están diseñados para vincularse, para necesitar apoyo, para compartir cargas. De alguna manera, nosotros estamos aquí haciendo eso. Tú me estás escuchando a mí por algo y yo te estoy hablando a ti por algo. Intentar hacerlo todo sin apoyo puede aumentar el estrés, la soledad, la dificultad para manejar tus emociones, porque va en contra de nuestra biología. En realidad, reconocer que necesitamos a otros es un acto de valentía, de sabiduría, no de debilidad. Y aquí cuidado con caer en el otro extremo. Si nos volvemos seres totalmente dependientes, también nos podemos transformar en seres disfuncionales y no desarrollar lo que podemos desarrollar dentro de nosotros para realmente ser efectivos. Voy dejando pinceladas. Y esto me encanta porque al final vuelvo al nombre de mi podcast, que es Equilibrio. Y al final creo que muchísimas cosas en esta vida pasan por ese equilibrio. No es una cosa mala en esencia, muchas veces, o su extremo, el correcto. Es ese juego, es saber en cada momento por qué y para qué, un poquito más de uno, un poquito más de otro. Y además, no siempre nuestros cuidadores pudieron darnos esa seguridad que necesitábamos. A veces sí hubo alimento, hubo techo, hubo cuidado físico, pero faltó la seguridad emocional. Y más en generaciones anteriores a nosotros, donde, siempre digo, hace 10 años la psicología estaba relegada al subsuelo, al subsótano, estaba vinculada a algo esotérico, extraño. Ahora, por fin, en cierta parte del mundo, estamos accediendo cada vez más a esto. Entonces, entre comillas, ¿cómo vamos a pedir más, no? Nuestros padres se criaron en una cultura diferente y también se criaron y nos criaron en base a cómo ellos fueron cuidados. Este tema puede dar muchísimo de sí, pero otra vez pinceladas voy dejando. Es importante ese sostén emocional, esas palabras amorosas, ese feedback positivo, ese reforzador, ese preguntarte cómo estás, ayudarte en la transición de tus propias emociones a lo largo de tu historia vital. Esa mirada que dice, estás bien, puedes confiar. Cuando eso no ocurre, crecemos con una sensación interna de inseguridad o miedo que puede influir en cómo nos relacionamos, en nuestra autoestima o en cómo manejamos nuestras emociones. Por eso es algo tan potente. Saber que existe esto, ponerle nombre, analizar nuestra historia pasada para en función de esto también cambiar cosas en nuestro futuro. Es muy importante saber que no somos nuestras heridas ni lo que nos pasó, o no somos solo eso, también somos lo que podemos hacer con ellas. Somos la interpretación de estas experiencias. Y esto, poco a poco, con amor, con inteligencia, con psicología, con cariño, con herramientas, sí podemos ir transformándolo. Ojo, esto no quiere decir que no pasa por no ver esas heridas que tenemos, sostenerlas, entenderlas, integrarlas para poco a poco, cuando vayamos siendo capaces, poder ir disolviéndolas, aprendiendo incluso de ellas, que sean de alguna manera una brújula también para nuestro futuro. Porque como adultos podemos aprender a reconocer estas emociones, estas sensaciones, estas circunstancias y estas consecuencias, a entender por qué reaccionamos como lo hacemos y poco a poco construir nuevas formas de sentirnos seguros, confiados y amados. El pasado no determina nuestro futuro, solo nuestras creencias sobre nuestro pasado puede hacerlo. Y esas creencias sí pueden ser transformadas. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo comenzamos a estudiar el apego y por qué? ¿Cuándo le pusimos este nombre? La idea de que el vínculo con quienes nos cuidan es fundamental para nuestro desarrollo tomó fuerza en los años 50, gracias a John Bowlby, un psiquiatra británico. Él fue el primero en decir algo revolucionario. El apego no es solo algo emocional, sino una necesidad biológica, igual de importante que comer o dormir. Ojo, cuidado con esta frase.
Se usa mucho para destacar la importancia del apego, pero si lo piensas bien, si estás atento, también revela una trampa cultural. Como si lo biológico fuera lo necesario y lo emocional algo menos importante o débil. Durante mucho tiempo se creyó que las necesidades emocionales no eran tan importantes como las físicas, pero cuando Bowlby dijo que el apego es una necesidad biológica, de repente comenzaron a tomarla más en serio. Y esto se extrapola al resto de nuestras emociones, como si sentir no fuera parte de lo biológico. Spoiler, sí lo es. Nuestro cuerpo y nuestras emociones están conectados, no separados. Se interrelacionan entre sí. Unos años después, en los años 70, su colega y psicóloga Mary Ainsworth diseñó un experimento llamado la situación extraña para observar cómo reaccionaban los bebés al separarse y reencontrarse con sus madres. Gracias a este experimento descubrimos que existen distintos tipos de apego y cómo esos patrones afectan nuestras relaciones desde muy pequeñitos. En este experimento se observaban a bebés en una habitación desconocida con sus madres. Luego la madre se iba y tras un rato volvía. Las reacciones de los bebés marcaron un antes y un después en la psicología. ¿Sabes cuáles fueron? Mary Ainsworth identificó patrones. Uno es el que llamamos apego seguro. El bebé llora cuando la madre se va, pero se calma rápido cuando regresa. Aquí es importante señalar que el miedo no es malo en sí mismo, es una emoción humana, natural y necesaria que nos protege. Lo que hace la diferencia es que en el apego seguro el bebé aprende a calmarse y sentirse protegido cuando vuelve su persona cuidadora, su persona de confianza, su apego seguro. Esto enseña que el miedo se puede regular y que el mundo puede volver a ser un sitio seguro, lo cual calma nuestro sistema nervioso, le deja descansar, permite que no todo el rato estemos en alerta. Apego ansioso. El bebé se angustia mucho y no se calma ni cuando la madre vuelve. Su cuerpo, su cuerpecito, se queda atrapado en ese miedo y la incertidumbre porque no confía del todo en que estará seguro. Por eso su sistema nervioso está siempre en alerta, sin poder relajarse. Apego evitativo. Parece que no le afecta la salida o el regreso de la madre, pero fisiológicamente por dentro está muy estresado. Aquí de alguna manera podemos ver un paralelismo con esa trampa cultural de la que os hablaba antes, del yo puedo con todo, solo o sola. En ciertas situaciones esta actitud puede ser valiosa o incluso necesaria, pero si se convierte en un modo de evitar mostrar necesidad o pedir ayuda, puede ser muy dañino. El cuerpo está estresado, pero aprende a desconectarse y a no expresar emociones, porque cree que no serán bien recibidas. Esto no es algo bueno, esto no es algo saludable. En algunos aspectos puede parecer funcional, pero a largo plazo limita la conexión y el bienestar emocional. Apego desorganizado. Este es el más complejo. Los bebés muestran conductas contradictorias, como acercarse, luego alejarse o incluso actuar con miedo o agresividad hacia la figura que debería darles seguridad. En este caso, la persona que debería tranquilizarlos también les genera miedo o confusión. Esto pone al cuerpo y al sistema nervioso en un estado de caos, porque no sabe si acercarse, si alejarse, si buscar protección o si huir. El sistema nervioso queda desregulado, sin una estrategia clara para manejar el estrés que siente, lo que puede generar mucha inseguridad y dificultades para regularse emocionalmente. Estos patrones no solo explican cómo reaccionamos cuando somos bebés, sino que influyen en toda nuestra vida, en la forma en que nos relacionamos, en cómo gestionamos nuestras emociones y en la manera en que construimos vínculos con otros. Algo importante. No eres tu estilo de apego. Estar aquí ya es un signo de que puedes observarlo y que puedes ir cambiando pequeñas cositas. No hay etiquetas fijas. Hay historias que pueden entenderse y con esto reescribirse poco a poco. El apego no es tu enemigo, es tu forma de protegerte, pero cuando lo entiendes puedes empezar a elegir distinto. Es normal que esas experiencias nos marquen, pero no definen quiénes somos. No estás rota, estás aprendiendo a querer mejorar y estar aquí ya es un acto de autocuidado y conciencia muy valioso. En los próximos vídeos hablaré más profundamente de cada tipo de apego y cómo lo podemos extrapolar a nuestra vida más adulta, cómo podemos identificarlo y cómo podemos aprender a manejarlo. Hoy solo quería presentártelo y presentarte también este experimento
del cual nació todo. A ver qué ocasiona dentro de ti. A ver si te genera preguntas, si te identificas en algo. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a vincularte? ¿Cuál fue tu figura de apego seguro en la infancia? ¿Lo tuviste? ¿La tuviste? Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.